Mi nombre es Oscar Méndez y les voy a hablar acerca de la evolución del tratamiento de la válvula mitral. La pregunta es si vamos evolucionando hacia el reemplazo percutáneo. Estos son los conflictos de interés que no tienen que ver con mi presentación. Lo primero que debemos mencionar es que en este registro europeo, donde no hay restricciones económicas, lo que se pudo observar es que en los pacientes con insuficiencia mitral severa y muy sintomática, muchos de ellos no recibían ninguna intervención y por eso la insistencia en encontrar soluciones alternativas a la cirugía. En este camino se ha desarrollado ya sea la reparación de los leaflets, de los cuales lo que más conocemos es MitraClip y Pascal, también la reparación del anillo a través del Cardiovan y lo que me corresponde en el día de hoy que serían las válvulas, el reemplazo percutáneo. Hablemos del reemplazo. Lo primero que debemos decir es que es muy importante el diagnóstico a través de las imágenes. El ecocardiograma es lo más importante en la etapa diagnóstica para el planeamiento, la tomografía y luego para la ejecución del procedimiento vuelve a ser muy importante la ecografía transesofágica en la sala de cateterismo. La tomografía en el planning nos permite las mediciones del anillo, hacer un implante virtual y de esa manera poder calcular de acuerdo al tamaño de la válvula que vamos a implantar y a la orientación de la misma, cuál va a ser el nuevo tracto de salida que va a quedar. Esto es como se hace un planning, un implante virtual, en este caso es de una válvula específica, y lo que permite de alguna manera predecir todos esos elementos de los cuales yo le hablé. Esto podría ser un algoritmo de lo que estamos hablando. Tenemos por un lado los dispositivos que fueron desarrollados para el reemplazo de válvula aórtica por cateterismo, que pueden ser utilizados para los procedimientos de valve-in-valve, de valve-in-ring, para algunos casos muy especiales de anillos calcínicos. Y después tenemos también los dispositivos dedicados. Estos dispositivos para reemplazo percutáneo específicos y en algunos casos como uso compasivo en casos de valve-in-mac. Hablemos del procedimiento llamado valve-in-mac. Lo primero que debemos decir es que la cirugía es ciertamente dificultosa, que tiene sus limitaciones y sus riesgos en estos pacientes que tienen esa grosera calcificación del anillo. Para poder tratarlos por cateterismo debemos hacer un correcto planning y allí la tomografía, que significa la identificación de la calcificación, cuál es el grado de calcificación a lo largo de la circunferencia del anillo, cuál es el espesor de ese calcio, como la doctora Mayra Guerrero lo publicó en el JACC Imaging de este año, podemos establecer a través de estos parámetros que les he ido nombrando un score. Ese score de calcificación. Y ese score de calcificación lo que permitió fue calcular que si los pacientes tenían un score de calcificación de más de 7 puntos, la posibilidad de que la válvula se desplazara o se embolizara es muy baja, pero no despreciable, alrededor del 10%. Pero si ese score de calcificación es mucho menor, en ese caso la posibilidad de embolización llega casi hasta el 60%, como pueden ver ahí. Acerca de los resultados publicados, podemos ver que la mortalidad no es despreciable, sobre todo en los primeros 2 meses del procedimiento, y en los pacientes en los cuales ha quedado una obstrucción del tracto de salida, vemos que la mortalidad es muy alta de esos pacientes y por ende debe ser evitado y si sucedió debe ser tratado. Hay alguna publicación reciente también de implantación de un dispositivo específico diseñado para implante transcatéteres en la válvula mitral en esta anatomía de calcificaciones del anillo. Son pocos pacientes, como pueden ver, pero los resultados han sido, les diría, primero que la mortalidad no es baja, sigue siendo alrededor del 10%, que el accidente cerebrovascular sigue siendo el 10%, pero lo que sí mejora mucho es la capacidad funcional, es decir, algo que puede ser aplicado a pacientes muy seleccionados. Aquí vemos en una serie de estudios diferentes, publicados a lo largo del tiempo, algunos con un número interesante de procedimientos, pero otros con pocos procedimientos, pero podemos ver que la mortalidad está alrededor del 10%. Con respecto
al reemplazo percutáneo en situaciones que los pacientes ya tienen una válvula o un anillo, cualquiera de esas dos circunstancias. Este es un caso de nuestro hospital, una paciente octogenaria que tiene coronarias normales, que tenía una cirugía, que tenía una disfunción de una prótesis biológica. Aquí es como ven que hemos hecho el planning, hacemos un implante virtual por tomografía, calculamos cuál va a ser el nuevo tracto de salida que va a quedar luego de implantar la válvula, hacemos una punción transeptal con guía de la ecografía transesofágica, el ventriculograma, luego avanzamos la válvula biológica del paciente, ponemos una guía rígida, predilatamos el septum, vamos a usar marcapaseo a alta frecuencia, luego que avancemos la válvula a través del septum, la dilatamos en el lugar del implante, como se ve ahí. Ahí se va a estar inflando la válvula. Perdonen que el video se detuvo. Ahí vemos cómo se infla la válvula. Y tan simple como eso, en pocos minutos se puede reemplazar una válvula mitral por cateterismo. Que parece simple, pero no lo es tanto. Y este es el resultado, tanto en la ventriculografía, sin nada de regurgitación, y en la ecografía, como lo ven en la imagen debajo. Esta es una serie de un registro internacional del cual nosotros habíamos participado. Son casi 1.100 pacientes de todo el mundo, donde se ve que la mortalidad es un poco más elevada en los pacientes que se hace el reemplazo en valve ring que en los que tienen una válvula biológica. Y por otro lado también vemos que la sobrevida es mejor en los pacientes que tenían una válvula que en aquellos que tenían un anillo. Es verdad, y esto es muy importante en la consideración preprocedimiento, saber que si tienen una válvula chica es probable que quede un gradiente residual. Y hay que ver si se puede hacer un fracking o cracking de la válvula una vez que se implantó ya el dispositivo nuevo. Aquí lo que vemos en la diapositiva es que se reduce de manera muy significativa en cualquiera de las dos circunstancias la regurgitación previa del paciente, siendo mucho mejor en los pacientes que tenían una válvula y no un anillo. Y cuando miramos los predictores de malos resultados, es decir, de mortalidad, vemos que los pacientes que tenían muchas enfermedades o comorbilidades son predictores de mortalidad, y lo que tiene que ver específicamente con el procedimiento, que hayan quedado con un gradiente de más de 10 milímetros o que tengan una regurgitación de más de 2 grados, son predictores de mala evolución. Esto es para un registro bastante reciente, otro con la SAPIEN 3, donde se ven que los resultados, y lo que les quiero mostrar, es mucho mejor cuando se hace por vía transeptal. Ven que acá la mortalidad es mucho mayor cuando se hace transapical, que es una vía que está camino al desuso. En el caso de los dispositivos dedicados, tenemos varios dispositivos, todos ellos bajo investigación. Esta es una de las primeras series con la válvula Intrepid, 50 pacientes. Vemos una aceptable sobrevida, una reducción muy significativa de la insuficiencia y una mejoría en la clase funcional de los pacientes. Esta es otra válvula, Tendyne en este caso, que es una válvula de un perfil alto que se implanta por vía transapical con una reducción muy significativa de la insuficiencia, y así como se ve luego del implante en la tomografía. Y en este diagrama de flujo lo que les quiero mostrar es que el screening o el fallo del screening, es decir, que hay que ser muy selectivos a la hora de elegir los pacientes, es muy importante, ya que casi el 40% de los pacientes no aplican para una terapia de este tipo. Este es otro dispositivo con muy poca experiencia, presentado por el Dr. John Webb, que es una especie de cerclaje con un anillo de nitinol por fuera de las valvas nativas del paciente, y luego dentro de ellos se implanta una válvula, en este caso una válvula SAPIEN, que usamos para el reemplazo aórtico por cateterismo. Esta es la Neovasc, que es otro dispositivo, también con resultados promisorios en una serie de casi 100 pacientes, en este caso con una mortalidad muy baja y buenos resultados en el seguimiento a 3 años. Este dispositivo, que era por vía transapical, hoy se está transformando en vía transfemoral, para hacerlo transeptal. Este es otro dispositivo también en evolución. Este es un ejemplo publicado este año en el JACC Intervention por el grupo de Canadá,
Y este es otro dispositivo también muy preliminar con solo 3 pacientes publicado durante este año. Estos son los mecanismos de fallo, que podría ser una malposición de la válvula, una subexpansión, una dehiscencia del anillo al cual la estamos implantando, que hayamos puesto una válvula chica o que no se haya adaptado bien a la circunferencia del anillo debido a las calcificaciones. Y la otra limitación que ya mencioné es la posibilidad que quede una obstrucción al tracto de salida, y el punto de corte predicho es el de 170 milímetros cuadrados, que tenemos que respetar como límite, si no hay que tomar medidas antes o después del implante. En conclusión, diría que el reemplazo por cateterismo se realiza en el fallo de las bioprótesis, de los anillos o de los MACs, usando los dispositivos para TAVI, que la experiencia inicial tiene resultados aceptables y debe ser considerada una opción en los pacientes de alto riesgo, que el correcto diagnóstico y planeamiento son fundamentales, que es importante la experiencia y la disponibilidad de un equipo entrenado con muy buenas imágenes para obtener buenos resultados, y que los dispositivos dedicados en desarrollo son muy prometedores para aportar nuevas soluciones. Muchas gracias.